Juárez y su México, por Ralph Roder. 15. Primera parte. Educación. 12. Ya no estaba vacante la sucesión de Mora, pero tampoco estaba ocupada. Pendiente brevemente sobre la cabeza de Ocampo, posándose por un momento más sobre la mano de Juárez, acercándose de paso al Lerdo de Tejada, buscando y descubriendo siempre nuevos reclutas, incluso un Comonfort y un Doblado, y designando un elegible tras otro con un vago toque tentativo y espectral, sin parar en ninguno, para la consecución de sus fines ulteriores. La dirección que tomaba no estaba nunca en duda. La sucesión era una empresa colectiva, no una aventura individual, y el impulso dado por una sola voluntad tenía que dilatarse todavía. La iniciativa dinámica de Juárez se comunicó a unos cuantos corifeos de Comonfort, encumbrados en el poder, y se podían adivinar los rudimentos de un movimiento en el despertar de aquellos individuos, numerosos y anónimos y muy dispersos, que habían conservado la visión eventual de la reforma en silencio y en soledad, en la añoranza de ensueños irrealizables y en la inercia de la más completa desorganización. Por desgracia, dijo Ocampo, el Partido Liberal es esencialmente anárquico, ni dejará de serlo sino después de muchos miles de años. El criterio de nuestros enemigos es la autoridad. Ellos obedecen uniforme y ciegamente, mientras que, cuando a nosotros se nos manda, si no se explica el cómo y el por qué, murmuramos, y si es que no desobedezcamos o nos insurreccionemos, porque cada liberal lo es hasta el grado en que sabe o en que desea manumitirse, y nuestros contrarios son todos igualmente serviles y casi igualmente pupilos. Ser liberal en todo cuesta trabajo, porque se necesita el ánimo de ser hombre en todo. Sea que esta psicología fuera la causa o el efecto de sus repetidos fracasos, el individualismo invertebrado del Partido Liberal había favorecido el reinado de la reacción e imposibilitado todo progreso, hasta que uno de los suyos lanzó el reto que convocó y reorganizó a los fieles. Entonces, los creyentes señeros, tanto tiempo acallados por su ineptitud colectiva, salieron solamando a viva voz, obedeciendo a una llamada tanto más imperativa por ser una proeza individual de iniciativa política. Lo único que les faltaba para fusionar sus esfuerzos era un foco, un centro, un punto de reunión, y eso lo facilitó el Congreso convocado por Comonfort para dotar al país de una nueva constitución. El fruto más fecundo del Congreso no fue el código, sino los hombres que salieron de su seno, hombres que se descubrieron a sí mismos y a sus comilitantes en la empresa común de reconstruir a su patria, y que habrían quedado oscuros y efímeros desechos de su época a no ser por el dragado que los sacó a luz. Pocos de los delegados habían figurado previa o prominentemente en la vida pública. El más ilustre era Gómez Farías, pero el patriarca de la Reforma, viejo, enfermo y desde tiempo atrás acallado, participó poco en los debates. Don Valentín era un veterano venerable cuya presencia, en ausencia de Mora, era el símbolo de una tradición imperecedera y un recordatorio vivo de la nueva partida que a los delegados les tocaba emprender para perpetuarla. Y su curul, raras veces ocupada, era un pedestal donde se reunían piadosamente sus discípulos en los días ceremoniales para recoger el toque de remuda en su carrera hacia la reforma. Los discípulos tenían la ventaja de ser menos adelantados a su época, y sus augurios eran mejores. Estaban a punto de iniciar una nueva etapa con un Congreso predominantemente liberal, del cual se había eliminado el elemento militar y clerical, y en cuyo seno la única división la formaba la línea entre moderados y radicales, flexibles los unos y dinámicos los otros. La demarcación, por cierto, no era bien definida, pues hasta en el sector progresista se notaba una escala variable de convicción y valor, y muy contados eran los que podían preciarse, según el criterio de Ocampo, de ser hombres en todo. Pero a los vacilantes los dominaba un pequeño nudo de hombres enteros, que compensaban con acometividad lo que les faltaba en número. El núcleo se formó con los confederados de Nueva Orleans, aumentado por un grupo de innovadores que conocieron el exilio moral sin salir del país
y que acudieron al Congreso para extender las fronteras sociales de su patria. Juárez estaba ausente en Oaxaca, pero se invocaba su pensamiento muy a menudo en los debates. Ocampo llegó tarde y se retiró temprano, disgustado con las transacciones parlamentarias. Mata se mostró campeón incansable de todas las reformas fundamentales, y de estas, la más atrevida fue planteada y pugnada por Ponciano Arriaga. En torno de ellos gravitaba un coro de comilitantes impertérritos, representantes típicos de la generación señalada por los precursores para realizar la reforma. La segunda leva, la leva social de insurgentes, que, cobrando fuerza con la experiencia y aleccionados por los años maestros, llegaban maduros con la remuda de 1856. Menos que un puñado en total. Estos espíritus ardientes formaron la levadura de la asamblea, y en todos los trances difíciles que tuvo que vencer el movimiento para penetrar y fecundar el Congreso, la draga reveló repetidas veces las virtudes magnéticas de los recién llegados. Porque el movimiento pasó por el Congreso bajo fuerte presión de banda a banda. Al reunirse los delegados en febrero de 1856, las vibraciones de la Ley Juárez llenaban el ambiente, transformadas en las repercusiones de una asonada clerical en Puebla, y durante 6 semanas la atención de los congresistas osciló entre sus deliberaciones y su preocupación con la campaña emprendida por Comonfort contra los rebeldes. Tanto se acercó, en cierto momento, la amenaza de las armas, que el gobernador de Jalisco, Santos Degollado, ofreció al Congreso el asilo de su estado, pero Comonfort aplastó la revuelta rápidamente con una energía ejemplar que estimuló a los legisladores. Espoliados por el peligro, los progresistas tomaron la ofensiva, y durante los primeros 6 meses las fuerzas creadoras alcanzaron el ascendiente de la Asamblea, pero tuvieron que pugnar contra una resistencia que disputaba sus avances reñidamente. Los moderados, su vis inercia, empedernido por la revuelta, que prestaba un acompañamiento disonante a las sesiones iniciales, comenzaron por disputar el mismo objeto que los convocaba. Efectivamente, la primera ponencia propuesta al Congreso fue una invitación a retroceder y a volver a la Constitución de 1854. No corramos los grandes peligros de formar una nueva ley fundamental, expresó el opinante. La experiencia ha acreditado que un país que ha podido constituirse y que está variando a cada paso sus leyes fundamentales no obtiene jamás los resultados del sistema constitucional y, vacilante siempre, camina de ensayo en ensayo hasta la anarquía y desde aquí a su completa disolución. Por eso, ha dicho un político con verdad y profunda sabiduría, que un país solo una vez se constituye. Más sorprendente aún que la iniciativa fue la respuesta. La proposición fracasó, pero con el margen de un solo voto. Mata corrió la balanza, depositando un peso magnético en la báscula. Antes de ponerse la ponencia a votación, la impugnó con un ataque de flanco, proponiendo como deber primordial de los constituyentes la ratificación de la Ley Juárez, piedra de toque que se ha elevado a la categoría de dogma entre los verdaderos republicanos y sin el cual la democracia sería imposible. La maniobra surtió efecto, obligando a los indecisos a declararse entre la república y la democracia, y el debate llenó las galerías de un público apasionado. El gobierno participó en la discusión, y la pres de la ley se reveló tan claramente que el autor de la retirada parlamentaria tuvo que recurrir a una acción de moratoria para salvar su proposición. Táctica torpe contra el imán, puesto que, lejos de detener su tirón, solo sirvió para acumular el torrente de votos democráticos y la Ley Juárez fue adoptada casi por unanimidad, con un solo voto en contra. Aclamada como una de las bases de la futura Constitución, más aún como su piedra angular, la Ley Juárez solidarizó al Congreso, como ya había solidarizado a Comonfort y a los moderados, y recogió la opinión fluctuante, encauzándola en una larga onda sonora que obligó a los retardatarios a abandonar toda veleidad de una Constitución que respetara los fueros de las clases privilegiadas. Tan tenue, sin embargo, fue el margen de triunfo, que los demócratas, levantándose de sobresalto, acudieron alarmados a la brecha.
Al someterse a la Cámara el proyecto de una constitución calcada en el modelo más avanzado, tanto en 1856 como en 1824, la de los Estados Unidos, el mismo presidente de la Comisión Constitucional, Ponciano Arriaga, se puso de pie para denunciar sus defectos. Impaciente como siempre con el disimulo, reconocía algo más en cualquier constitución que, blasonando derechos y garantías políticas, omitiera el derecho básico, la garantía económica de la democracia. Se proclaman ideas y se olvidan las cosas, protestó. La Constitución debería ser la ley de la tierra, pero no se constituye ni se examina el estado de la tierra. Hemos de practicar un gobierno popular y hemos de tener un pueblo hambriento, desnudo y miserable. ¿No habría más franqueza en negar a nuestros 4 millones de pobres toda participación en los negocios públicos, toda opción a los empleos públicos, todo voto activo y pasivo en las elecciones, declararlos cosas y no personas, y fundar un sistema de gobierno en que la aristocracia del dinero y, cuando mucho la del talento, sirviera de base a las instituciones? Porque precisamente eso era lo que estaba aconteciendo. Aunque la comisión dictaminadora había acogido algunas reformas sociales, fueron deshechas todas las conducentes a definir y fijar el derecho de propiedad, a procurar de un modo indirecto la división de los inmensos terrenos que se encuentran en poder de muy pocos poseedores, a corregir los infinitos abusos que se han introducido y se practican todos los días, invocando aquel sagrado e inviolable derecho, y a poner en actividad y movimiento la riqueza territorial y agrícola del país, estancada y reducida a monopolios insoportables, mientras que tantos pueblos y ciudadanos laboriosos están condenados a ser meros instrumentos pasivos de producción en provecho exclusivo del capitalista, sin que ellos gocen ni disfruten más que una parte muy ínfima del fruto de su trabajo, y a vivir en la ociosidad o en la impotencia, porque carecen de capital para ejercer una industria. Arriaga negaba toda propensión al comunismo, o a la promiscuidad, o a los falansterios, o a las extravagancias del socialismo utópico del día. Quédense todos estos sistemas para el porvenir. La humanidad fallará si son quiméricos, y si en vez de seguir la realidad, sus autores han corrido tras una sombra. En el estado presente, nosotros reconocemos el derecho de propiedad y lo reconocemos inviolable. Pero con todo y lo que iba del siglo, quedó inconcuso que había que tener presente una verdad ineludible y perenne, a saber, que no son los legisladores los que constituyen las sociedades, sino los propietarios. Mientras que en las regiones de una política puramente ideal y teórica, los hombres piensan en organizar cámaras, en dividir poderes, en señalar facultades y atribuciones, en promediar y deslindar soberanías, otros hombres se ríen de todo esto, porque saben que son dueños de la sociedad, que el verdadero poder está en sus manos, que son ellos los que ejercen la real soberanía. Con razón el pueblo siempre siente ya que nacen y mueren constituciones, que unos tras otros se suceden gobiernos, que se abultan y se intrincan los códigos, que van y vienen pronunciamientos y planes, y que después de tantas mutaciones y trastornos, de tanta inquietud y tantos sacrificios, no queda nada de positivo para el pueblo, nada de provechoso para esas clases infelices de donde salen siempre los que derraman su sangre en las guerras civiles, los que dan su contingente para los ejércitos, que pueblan las cárceles y trabajan en las obras públicas, y para los cuales se hicieron, en suma, todos los males de la sociedad, ninguno de sus bienes. En esta filípica sonaban ya las repercusiones del movimiento y del choque con que México se enganchaba al mundo moderno. Los precursores se habían inspirado en la Revolución Francesa de 1789. Arriaga puso el movimiento al día, y sin contemporizaciones. Sabe bien el soberano Congreso que al proclamar la República en la Revolución Francesa de 1848, se suscitaron sobre el derecho de propiedad, el principio de asociación, la organización del trabajo, la suerte de las clases pobres y 1000 objetos de igual trascendencia, cuestiones tales y tan graves que hicieron estremecer en sus cimientos la sociedad. Superando de un tranco al Mora Saturnino, Arriaga planteó, sin estremecerse, la cuestión crucial ante el Congreso: si la Constitución había de trascender la democracia formal, y si había que invocar una doctrina extranjera para elevar un pueblo de formación revolucionaria y ponerlo a nivel del mundo contemporáneo,
Había que sincronizar la reforma con la Revolución Francesa del 48 y tomar como palanca del progreso aquel movimiento reciente que resucitaba el problema de la propiedad, tan intempestivamente resuelto en favor de la clase media, en pro del proletariado. Sin embargo, con todo lo drástico de las premisas, las deducciones de Arriaga no eran radicales. Muy a menudo, dijo, había oído discutir proyectos de colonización extranjera, propuestos como remedio para la pobreza de la tierra, y se había preguntado si no sería posible la colonización mexicana, si no fuera posible repartir las tierras feraces y hoy incultas de la República entre sus compatriotas, si sería difícil, dándoles semillas y herramientas y declarándolos exentos de toda contribución por un determinado número de años y dejándolos en actitud de trabajar y de vivir en libertad, sin policías, sin esbirros, sin confradías, sin obvenciones parroquiales, sin derechos de alcabala, ni derechos de estola, ni derechos de juez, ni derechos de escribano, ni derechos de papel sellado, ni derechos de capitación, ni derechos de carcelaje, ni derechos de peaje, ni tantos otros derechos que olvidaba, pero que no olvidaba el pueblo. Sí sería difícil, decía, producir dentro de poco tiempo, en esos desiertos inmensos, en esos montes oscuros, poblaciones ricas, nuevas, felices. Se cree o se afecta a creer que los mexicanos todos son inmorales y perezosos, enemigos del trabajo e incapaces de todo bien, y se olvida cómo y con qué gente se ha poblado Australia, cómo y con qué gente se pobló California, cómo y con qué gente se está poblando Texas. ¿Se piensa que nuestra gente es la peor del mundo? ¿Se piensa que nuestros mexicanos, hoy tan dóciles y tan sufridos, estando en la ociosidad y la miseria, no mejorarían en su educación y en su parte moral, teniendo una propiedad, un bienestar, que son elementos tan moralizadores como la misma educación? Limitando, pues, la reforma agraria a una transacción, Arriaga propuso que se obligara a los grandes latifundistas a explotar sus extensiones baldías o a venderlas a quienes sabían cultivarlas, implantando la reforma mediante pequeñas dotaciones de tierra. Pero cualquiera que fuese la solución adoptada, algo había que hacer, y sin tardanza. El sistema económico actual de la sociedad mexicana no satisface las condiciones de la vida material de los pueblos, terminó diciendo, y cuando un mecanismo económico es insuficiente para su objeto preciso, debe perecer. La reforma, para ser verdadera, debe ser una fórmula de la nueva era, una traducción de la nueva faz del trabajo, un nuevo código del mecanismo económico de la sociedad futura. Rara vez vive un hombre en la historia por virtud de un solo discurso. Ponciano Arriaga fue una de esas figuras singulares. Aunque la solución propuesta era tan inferior a la magnitud del problema planteado, por el solo hecho de captar la condición imprescindible del progreso político, se colocó muy por delante de sus colegas, y su clarividencia bastaba para singularizar al pionero que establecía un puesto avanzado en las fronteras del futuro, dejando atrás a los contemporizadores, porque, por supuesto, el Congreso desatendió sus indicaciones, y el derecho fundamental, apartado, aislado, olvidado, no tuvo más eco que su admonición. Consecuencia previsible de desechar una reforma fácil era la seguridad de incurrir, con el tiempo, en un sacrificio mayor, y la solución propuesta por Arriaga era la más indicada para asegurar a los moderados. Pero, puesto que él renunciaba a los grandes remedios, ellos prescindieron de los paliativos. La asamblea cejó ante la magnitud del problema y también, paradójicamente, porque la iniciativa de Arriaga coincidía con la aprobación de la ley Lerdo, que le prestaba apoyo y le daba razón. Acogida por los moderados e incorporada en el proyecto constitucional, la ley Lerdo, que liquidaba los bienes raíces del clero y minaba el monopolio territorial más extenso en México, satisfacía tanto la demanda de subdivisión y explotación de los terrenos baldíos y la satisfacía en beneficio de la clase media, única capaz de aprovecharla, y era, por sí sola, tan arriesgada que la Asamblea se dispensó de seguir más adelante y de llevar la reforma tan lejos como lo propusieron los puros. El triunfo de Lerdo de Tejada enterró la transacción de Ponciano Arriaga, pero en la tumba intranquila del futuro. El fracaso de Arriaga acusaba el defecto cardinal de la nueva Constitución,
que carecía de cimientos económicos y que salió sobrecargada con derechos políticos, los que habían de convertirse, siendo puros derechos, en deberes más bien que en haberes. Calcado de la Constitución norteamericana, el nuevo código sancionaba, como el original, los derechos de propiedad ya imperantes, con una notable excepción, reiterando la prohibición de la esclavitud, proclamada ya en todas las constituciones posteriores a la prenatal de Morelos. El último modelo extendió las fronteras sociales de México hasta prohibir todo tratado de extradición con los países esclavistas y de declarar formalmente que los esclavos que pisan el territorio nacional recobran, por el mismo hecho, su libertad. Pero la libertad de explotar y de ser explotado quedó intacta. La única promesa de manumisión económica era la garantía de libertad de trabajo, o más bien dicho, porque había que leer el artículo al revés en el espejo de la historia, la prohibición de los trabajos forzados. Tanto o más habían declarado los monarcas españoles y siempre las cédulas reales, amparando a los siervos, habían cedido a la realidad soberana del poder económico. Abundaban, por una parte, las declaraciones de libertad política, de derechos civiles y de garantías individuales, el sufragio universal, el derecho de acusar a los funcionarios públicos, los derechos de petición, de reunión, de amparo constitucional, de jurado, y las libertades clásicas de enseñanza, de prensa, de imprenta, de opinión, de comercio y de conciencia. Y de dichas garantías, la última llegó al Congreso a la culminación y a la crisis de sus avances. No era de esperarse que un artículo que autorizaba la libertad de conciencia pasara sin oposición por el clero, ya desaforado jurídica y económicamente, y poco acostumbrado a quedarse a la defensiva. Las protestas preliminares levantadas por el arzobispo de México y el obispo de Oaxaca anunciaban la ráfaga, y la atención pública llegó al colmo a iniciarse el debate. Las galerías se llenaron, pletóricas de un público que vigilaba la lid con la atención intolerante y letal del respetable en una tarde dominical en la Plaza de Toros. Sin embargo, al paso que salían los contendientes, maniobrando en la arena estrecha, con destreza, con valor y con sangre fría, se concedió al problema una audiencia amplia y respetuosa. Esta discusión ha hecho honor a la tribuna nacional. La buena fe, la franqueza y el valor civil han campeado en los discursos de todos los oradores, y su sinceridad es la mejor justificación del Congreso, apuntó el secretario Francisco Zarco. Solo la discusión de materia tan importante es un triunfo de los buenos principios. En vano, los reaccionarios se empeñaron en buscar gente que fuera a insultar a los representantes del pueblo. Estas intrigas fueron vistas con desprecio. Si bien el público de vez en cuando parecía agitado y al principio unos cuantos quisieron extraviarlo, después dio pruebas de circunspección, guardó el mayor orden. No hubo más que siseos que reprimían la dignidad de los demás, y los aplausos que más tarde estallaron fueron enteramente espontáneos. Asegurarse puede que muchos de los que iban con ánimo hostil se desengañaron de que no iban a una asamblea de heresiarcas, y allí cambiaron de opinión, y para conservar el orden no había guardias ni agentes de policía. Esto debe decirse en honor de un público que ha burlado las torpes intrigas de los enemigos de la libertad. Circundado por el asedio y el apoyo apretados del público, el debate se prolongó 8 días y puso de relieve los talentos más caracterizados de la asamblea. La dificultad mayor era la de enfocar el problema en sus justas dimensiones y de disociar el ataque al exclusivismo religioso de todo lo que pudiera parecer un ataque a la fe religiosa. En eso concordaban los adversarios más encarnizados. Prieto, poeta cristiano, negaba su piedad, evocando el Evangelio en pro de la democracia religiosa con la esperanza de que se le sobreentendiera en México. Los partidarios de la libertad de conciencia eran apologistas todos y rivalizaban los unos con los otros en profesar su fe y en conciliar la constitución de su credo. Casi unánimemente, el Congreso se componía de creyentes ortodoxos. No hubo más que una excepción, pero el disidente era, sin disputa, el genio más brillante del bando racional. Ignacio Ramírez era ateo, tal vez el único declarado en México,
y no cayó en el contrasentido de creer compatible la democracia religiosa con el régimen teocrático. Hacía años que había escandalizado a Prieto y a los jóvenes de un círculo de librepensadores, denegándoles una divinidad. Desde entonces, siguiendo su camino, señero y parcial a su propia sociedad, frecuentando los puestos de libros viejos y las galerías del viejo Congreso, atento a los progresos del siglo, se había caracterizado en el periodismo y en la pedagogía, practicando, sin predicar sus herejías, padeciendo prisión y persecución por las políticas, fascinando y apenando a sus parciales por las religiosas, pero siempre al margen de la vida pública, en su propia órbita excéntrica, hasta que vino a ocupar un curul en el Congreso Constituyente de 1856. En el recinto parlamentario ocupaba un lugar aparte y una posición preeminente por las formidables dotes intelectuales que revelaba en defensa de todas las iniciativas atrevidas, y al llegar a la sumamente delicada de la libertad religiosa, se esperaba su voz con trepidación. De lo que tenía en su pecho ya había dado un aviso claro, al iniciarse la discusión del proyecto constitucional, levantándose como una sombra recta, recia, estigmática, y dando su medida al denunciar el mismo preámbulo del Código. Señores, dijo, el pacto social que se nos ha propuesto se funda en una ficción. He aquí cómo comienza. En el nombre de Dios. Yo bien sé lo que hay de ficción, de simbólico y de poético en las legislaciones consabidas, pero juzgo que es peligroso suponernos intérpretes de la divinidad. El nombre de Dios ha producido en todas partes el derecho divino, y la historia del derecho divino está escrita por la mano de los opresores con el sudor y la sangre de los pueblos. Y nosotros, que presumimos de libres e ilustrados, ¿no estamos luchando todavía contra el derecho divino? ¿No temblamos como unos niños cuando se nos dice que una falange de mujerzuelas nos asaltará al discutirse la tolerancia de cultos armadas con el derecho divino? Si una revolución nos lanza de la tribuna, será el derecho divino el que nos arrastrará a las prisiones, a los destierros y a los cadalsos. Señores, por mi parte lo declaro, yo no he venido a este lugar preparado por éxtasis ni por revelación. Es muy respetable el encargo de formar una constitución para que yo comience mintiendo. Con aquel exabrupto, el Congreso estaba ya alertado, pero la conducta de Ramírez superó a todo lo previsto. Al debate decisivo, el iconoclasta contribuyó con una sorpresa más inaudita aún que su elocuencia mordaz, su humor sardónico, su razón irrecusable y su intransigencia soberbia, su silencio. Ocioso en su curul, sin lanzar un solo sarcasmo corruscante en la arena, hora tras hora, y pese a la más extrema provocación, se reconcentró y siguió sofocando su fuego infernal, con una tensión visible, salvo por una breve fogata irresistible. Llegado el momento crítico, se puso de pie, saludando con estrepitosos aplausos y por uno que otro siseo, y hablando con frases cortas e incisivas, hizo presente al Congreso que, en 1824, cuando aún estaban humeantes las hogueras de la Inquisición, con uno de sus tizones mal apagados, se escribió en la Constitución de la República el artículo que estableció la intolerancia religiosa, y este artículo es el que venimos hoy a borrar en nombre de la humanidad, en nombre del Evangelio, y si es posible, a costa de nuestra sangre. Pero al estallar, entre el barullo de las galerías, el grito estridente de «mueran los sacristanes», levantó la voz para callarlo. «Señores», protestó, «Jesucristo jamás lanzó gritos de muerte, nunca quiso que muriera nadie, y volviéndose hacia los contrarios, vosotros, los que queréis la intolerancia», les dirigió la apóstrofe fulminante. «Cuando estéis empapados de sangre y volváis los ojos al cielo para buscar una sonrisa de divinidad, estremeceos, porque la bóveda celeste será para vosotros de bronce, y debajo de vuestros pies brotarán las llamas del infierno». Luego, listo para la estocada y seguro de ganar la oreja, volvió la espalda al público y regresó a su curul. Su conciencia se sobrepuso a su ira, su responsabilidad dominó a su indignación, se negó a perjudicar la discusión con sus conceptos notorios y abandonó el trofeo a campeones más templados que no encontraron
inseparables la razón y la ira. A Prieto, que suavizaba la lid con un flujo locuaz de fervor fácil y popular. A Zarco, que acosaba la empresa con lógica acompasada e implacable. A Mata, que la braveaba con lances apretados, y a cuantos más supieron domar la intolerancia con la técnica racional que era tan difícil y tan indispensable conservar. Efectivamente, un sentido de responsabilidad muy elevado dominaba el debate, que versaba menos sobre el principio en disputa. En ello casi todos concordaban, cuanto sobre la conveniencia de adoptarlo en 1856. Al objetarse que las ventajas de la libertad de cultos eran remotas y problemáticas, y que en un país saturado de catolicismo los peligros no podían menos que llevar a la guerra civil, con el sacrificio consecuente de todos los otros beneficios de la Constitución democrática, la admonición era tan bien fundada que arrojaba, sobre todos los que la negaban, una responsabilidad abrumadora. Y las horas más sombrías del Congreso fueron aquellas en que los oportunistas y los inoportunistas disputaban el punto clave: protesta de los unos, burla de los otros, grito de guerra de ambos, de que no había llegado el tiempo para tal reforma. A los que dicen no es tiempo, les pregunto, ¿cuándo será tiempo? Vino la respuesta por boca de Zarco. Ellos responden que cuando el pueblo está ilustrado, cuando haya bienestar. Esto es encerrar la cuestión en un círculo vicioso. Si se quiere que la reforma de la sociedad preceda a la libertad religiosa, basta examinar lo que el exclusivismo católico ha producido en 400 años, para perder toda esperanza. Ese exclusivismo produjo la miseria, la abyección y la esclavitud. Fue un elemento de la dominación española y contrarió tenazmente a la independencia. Zarco, conteniendo su coraje, era más que el igual de Ramírez, acallándolo. Pero Zarco también tascaba el freno, porque tenía levantada la mano para dictar su Divina Comedia, y sofocada la voz por la visión del círculo vicioso que vedaba todo avance. Círculo infernal de los condenados, purgando sus penas interminablemente. Tiempo, tiempo, no es tiempo. ¿Que no era tiempo? Y tiempo de sobra para una reforma tan tardía. Si un país tan atrasado habría de sobrevivir, por no decir progresar, en el mundo moderno. Pero Zarco no era igual a los inconmovibles. Los contemporizadores crónicos y los tanteadores anacrónicos tiraron y aflojaron en una larga y lenta lucha, cambiando los apretones sin lograr romper la cuerda. El peso muerto de la inercia y de la prudencia era un freno contra el cual en vano tiraba la vanguardia, cogida en un abrazo tenaz que apretaba a los progresistas donde se sabían más débiles y les hacía caer, trompicados sobre su propio terreno. Señores, les avisó un veterano, no nos equivocamos, la opinión de las mayorías parlamentarias no es la opinión pública, cuando difiere de la opinión del país. Una mayoría de esta asamblea que declara la tolerancia religiosa no daría por esto una ley, ni mucho menos una ley constitucional. El país la repudiaría y la ley quedaría escrita, como sucede con todas las que contrarían la voluntad nacional. Contra tales argumentos, por más que se esforzaron, los más enteros luchaban en balde, y por mayor amonestación se les recordaban las guerras santas del siglo XVI en comprobación del precio que costó al viejo mundo la libertad de conciencia. ¿Estaban resueltos a pagarlo? Hacía falta una conciencia muy robusta para condenar a México a la repetición de aquellas tribulaciones históricas, y sólo para compensar el retraso social con un progreso problemático. Verdes y vulnerables, los radicales se vieron agarrados por los calambres, los achaques, los escrupulosos, paralizantes de la senectud. Peor aún, les restaba fuerza el mismo paso del progreso. Llegaban tarde, pioneros rezagados, abriendo un camino trillado, pisado por sus predecesores desde tiempo atrás, y que no conducía a ninguna parte. Ya era tarde, además de temprano, para conquistar la libertad de conciencia, problema superado ya en las naciones avanzadas, y en las atrasadas una cuestión candente solamente si los doctrinarios arbitrarios e irresponsables se obstinaban con arrebato y obcecación en agitarla.
Bien entendido, ¿no sería más sensato, pues, y más previsor y más humanitario marcar el paso con el presente? Casuística de la conciencia o fallo de la fatalidad, a la misma disyuntiva había llegado Mora también al calcular el progreso posible de su pueblo. Pero los contemporizadores tocaron la nota más trágica de la disputa al defender la intolerancia como un mal, sin duda, pero un mal necesario en México en 1856. Las constituciones no se crean, no se inventan, repitieron, para que sean buenas, para que den los resultados políticos y sociales que se esperan. No deben ser otra cosa que el retrato, por decirlo así, del pueblo para quien se forman. No vemos en los Estados Unidos, en medio de esa democracia que tanto se admira, en esa su constitución liberal que tanto se decanta, consignado el principio más atroz, el más cruel, el más humillante para la especie humana, ¿cuál es la esclavitud? Sí, pues, ese pueblo que hasta la hipérbole se proclama libertad, que hasta la hipérbole se proclama liberal y democrático en su constitución, tiene enclavado un artículo que deshonra a la civilización y al género humano, porque así lo exigen sus preocupaciones, sus necesidades o su holganza. ¿Será mengua en nosotros que para establecer como derecho a la libertad de cultos esperemos a que de hecho exista entre nosotros? Y el argumento más inapelable surgió cuando los retardatarios invocaron los mismos dogmas democráticos para asentar el golpe de gracia a sus contrarios, acusándolos de extralimitarse en sus facultades y de falsear el mandato del pueblo que decían representar. Zarco recibió la carga en pleno pecho y la rebatió airadamente. Se quiere, pues, que capitulemos con las preocupaciones del vulgo, protestó, que no emprendamos ninguna reforma, que débiles y asustadizos dejemos que el clero siga gobernando con manos postizas, y para esto se invoca la libertad del pueblo, y se olvida que los legisladores deben ser superiores a su época, que desde Moisés hasta Pedro el Grande y el primer Congreso americano, los reformadores, los fundadores de naciones, han encontrado resistencias que vencer. Entre la vista larga y la corta, la contienda andaba muy desigual, y los complacientes llevaban las ventajas preponderantes. Conforme a la vista corta, poco podía alegarse en favor de la tolerancia de cultos. La única ventaja práctica, aducida por los defensores de la reforma, era la posibilidad de facilitar la inmigración extranjera, socavando así en la esfera espiritual el monopolio de la Iglesia que autorizaba todos sus monopolios en lo temporal. Pero en realidad lo que les interesaba era un ideal de ilustración popular en el porvenir, tan remoto que resultaba académico en las circunstancias actuales. Más que representantes del pueblo, los progresistas eran sus tutores, según los contrarios o según su propio criterio, fideicomisarios encargados de su educación, tan adelantados que eran evidentemente vulnerables a la imputación del idealismo irresponsable, y tuvieron que invocar en su defensa su fe en el pueblo, su fe mística, indemostrable en el sano instinto de las masas y en su capacidad de reconocer a sus verdaderos representantes. Aunque el fanatismo, la ignorancia y la superstición parecían desmentir su fe, Mata llamó la atención del Congreso sobre una circunstancia elocuente. En 1848, cuando por vez primera se propuso la libertad de cultos, la polémica provocó millares de protestas espontáneas, en tanto que hoy en día, con solo 8 años de intervalo, el pueblo no se había perturbado, y para reunir una oposición ostensible, el clero se veía obligado a movilizar a las mujeres, a las sencillas y cándidas mujeres a quienes por primera vez se les ha obligado a presentarse en la escena pública y a presentar un puñado de peticiones dictadas, según las mismas firmantes, por el señor párroco. Ahí estaba el índice del progreso. Empero, ni las estadísticas de Mata ni las de Zarco hicieron impresión en la masa compacta de los moderados, y la contienda, esforzada pero estacionaria, hubiera seguido indefinidamente a no ser por la interposición del árbitro. El gobierno intervino, e intervino decisivamente, para desaprobar la tolerancia de cultos y marcar un alto a las demás iniciativas peligrosas de los puros. Desde entonces, el bloque radical fue empujado fuera de sus líneas y casi expulsado de la palestra, protestando paso a paso, uno tras otro,
Sus prohombres agarraron los puntos de apoyo y se aferraron a la defensa suprema. Se nos amenaza, señor, con una revolución, exclamó un orador, apelando al presidente de la mesa directiva. ¿Qué hubieran dicho don Benito Juárez cuando dio la ley sobre fueros, si pensando en que vendría la revolución de Puebla, le hubiera intimidado ese pensamiento? Don Benito Juárez, señor, vio que iba a conquistar un principio con su ley. Don Benito Juárez nada temió, nada le detuvo, porque don Benito Juárez es hombre de corazón, porque ese mismo don Benito Juárez nos dice hoy desde Oaxaca, reforma, tolerancia, todo lo que sea progreso. Pero el hombre norma había perdido su virtud magnética. Fanal en febrero, la ley Juárez quedó muy por atrás 6 meses más tarde y se había vuelto con el cambio de la marea una baliza que el Congreso se apresuraba a propasar para ganar el puerto. En la retirada precipitada solo se oía la campanilla del recreo. Disputando el terreno palmo a palmo, los derrotados hicieron alto al pie de su primer pedestal. El gobierno ha visto que la reforma cuenta con el apoyo del pueblo, porque ¿quién sino el pueblo derribó las reacciones del clero? El pueblo, y solo el pueblo, que es ilustrado, inteligente, comprende ya sus intereses y está dispuesto a sacrificarse por la libertad, protestó Mata. Prodigar insultos al pueblo, protestó Zarco a su vez, recargando hasta el último momento, llamándolo fanático, ignorante, supersticioso, es toda el arma que emplean nuestros adversarios para retardar la reforma que proclamamos. Nuestro pueblo es como todos los pueblos. No hay un pueblo sin supersticiones. No hay un pueblo de filósofos, de teólogos, de literatos y abogados. Vosotros los hombres sabios, los hombres superiores, los que veis en México una tribu de salvajes, debéis ruborizaros de tener que presentarlos. Si yo pensara como vosotros, me avergonzaría de ser diputado. Señores, aquí se evoca el pasado. Aquí tenemos un hombre que es monumento vivo de aquella época, el señor Valentín Gómez Farías. Y yo estoy seguro de que este resto venerable de 1824 votará por la libertad de cultos. La decisión era dramática, y a Zarco le tocó registrarla en su calidad de secretario del Congreso. Reina el más profundo silencio, el público reprime su ansiedad, y la votación tiene algo de grave y solemne, pues todos los representantes van poniéndose de pie y emiten sus votos con voz clara y firme. Al principio, a cada voto siguen vagos rumores en las galerías y señales de aprobación y de reprobación. Se declara el artículo sin lugar a votar por 65 señores contra 44. Hubo diputados que salieron de salón antes de la votación. El resultado produjo en las galerías una espantosa confusión, silbidos, aplausos, gritos de «¡Viva la religión!», «¡Mueran los herejes!», «¡Mueran los hipócritas!», «¡Viva el clero!», etc. Esta sesión señaló la crisis de las labores del Congreso y el punto crítico de sus progresos. Descartada la reforma religiosa, siguió la desintegración. El reducido grupo radical que había dominado al Congreso durante los primeros 6 meses, con el apoyo del gobierno, se volvió, luego que lo perdió, una minoría desacreditada que pugnaba tenaz, pero en general infructuosamente, por salvar los otros artículos de su credo. Se reconcentraron, cerrando filas, y volvieron al ataque con vigor redoblado y con una percepción más acertada de su táctica. Uno de los resultados del fracaso fue la comprensión clara de la indivisibilidad de las reformas y del error de despreciar los cimientos económicos de la Constitución en un país pobre, atrasado y levítico. Abandonando su cruzada por la libertad de cultos, se empeñaron en conquistar las demás libertades esenciales al progreso y que con el tiempo prohibirían el monopolio de la fe que les prohibía por lo pronto un porvenir. A los 2 días de la derrota, vencidos al parecer, pero solo lanzados de la cima al fondo de la contienda y cobrando ímpetu como el héroe mítico, al tocar la tierra, resucitaron la discusión de la reforma agraria. Las ideas de Ponciano Arriaga, en las cuales no hay nada de robo ni de despojo, ni de delirios comunistas, recalcó Zarco, pero que habían alarmado a los grandes terratenientes, reaparecieron en una ponencia que recomendaba la limitación de los monopolios terrenales. El autor, un liberal oscuro, pero un ser oscuro que veía claro lo que era invisible para los más brillantes y que perpetuó por eso
el nombre de Isidoro Olvera. Renunciaba a toda idea más drástica que la de Ponciano Arriaga. Las leyes agrarias eran un recurso, decía, al cual los legisladores acudían con menos frecuencia, a medida que se difundían la cultura y el respeto a los derechos del hombre. Los convencionales franceses y Robespierre especialmente nunca pensaron en ellos, aunque profesaban el comunismo, pero sabios, prudentes y trabajadores por la humanidad, más bien que por la generación a que pertenecían, trataron de fundarlo indirectamente, haciendo contribuir a los ricos para mejorar la condición de los pobres, por instrucción, por el trabajo, por los establecimientos de beneficencia, por la tasa a los efectos de primera necesidad, etc. Y Jesucristo, que es el comunista por excelencia, ¿qué fue lo que ordenó? ¿Mandó al pobre que despojara al rico? No, sino se conformó con enseñar a éste que no le era lícito guardar lo exuberante, porque ello pertenece al necesitado. Pero negar la reforma mínima en 1856 era el modo más seguro de provocar en lo sucesivo una crisis que realizaría la reforma máxima por una revolución global. Sí, pues es un hecho que la crisis terrible que se va aproximando no es simplemente un capricho de la fortuna o un castigo inexplicable de la providencia, sino de aquellos que aquí, como en todo el mundo, en los tiempos antiguos y modernos, ha sido preparado muy de antemano por la opresión, por el orgullo de los fuertes y de los felices, y por la inhumanidad. El desenlace es incontestable y cumple a la sociedad, representada en su gobierno, dirigirlo para que no cause la ruina completa del demandado ni la desmoralización de los que reclaman justicia. Hace más de 10 años que en escritos anónimos, unos y firmados otros, estoy inculcando a los ricos la idea de que ellos mismos, si fuese posible, dirigieran el drama, sacrificando una corta porción de sus intereses para salvar el todo, en vez de gastarlo en esas revoluciones y resistencias armadas, buenos a lo más para disminuir temporalmente la acción, pero nunca para aniquilarla. Y creo firmemente, Señor, si se me hubieran escuchado, dormirían hoy con la conciencia tranquila y seguros en la posesión de sus haciendas. Lo mismo he dicho a gobiernos pasados, y lo diré con más razón del actual. Si el gobierno se para, tendrá su jefe la suerte de Luis XVI, sucumbiendo a la execración de todos los partidos que representan la revolución. Con frases preñadas de moderación evangélica y de vaticino revolucionario, Olvera advirtió a Comonfort y al Congreso que las providencias parciales eran contraproducentes y las revoluciones a medias catastróficas. El enemigo combatiría la mitad con la misma terquedad que el todo. Tanto las promesas como las amenazas de la reforma flameaban ya, y se había avanzado demasiado lejos para retroceder, y la política contemporizadora era la más peligrosa de todas. Quizá será tiempo todavía de remediar los males sin molestia grave de ninguna fracción de la sociedad, pero ¿cuánto más oscura tenía que volverse la voz ominosa antes de que se le diera oídos? Vuestra soberanía y el gobierno mediten seriamente sobre los peligros y la necesidad de conjurarlos, y los ricos, meditando también sobre sus verdaderos intereses y sobre la parte de justicia que hay en sus riesgos, ayuden al poder público y a la patria con la mejora de la clase pobre y con resolver definitivamente una cuestión social que va tomando proporciones tan gigantescas como amenazantes. Revolución y religión, cristianismo y comunismo. La coalición era siempre posible, pero a condición de no aplazar las concesiones hasta el día fatídico en que se efectuarían por la fuerza. De agravarse el problema hasta tal punto, la responsabilidad sería de los contemporizadores. Pero, por supuesto, una admonición que pasó advertida antes del rechazo de la libertad de cultos resultó inadmisible después, y la proposición de Olvera cayó con la iniciativa de Ponciano Arriaga en el limbo de las reformas no natas y el fermento sepulcral del futuro. Tan inseparable en realidad era la libertad religiosa de la formación democrática que la evasión de la cuestión crucial desanimó a los mismos vencedores, y hasta los principios democráticos que acogieron salieron emasculados y deformados. Tan cierto es que los cuerpos morales sufren las mismas desazones que los materiales. Los derechos más elementales del gobierno autónomo salieron mutilados
y encogidos por la desconfianza de los legisladores en el pueblo. El sufragio universal, adoptado en principio, fue falseado en la práctica por el filtro de las elecciones indirectas. El juicio por jurados fue reprobado, socolor de la ignorancia del pueblo. Se desechó la facultad de procesar a los funcionarios públicos. Se procuró sutilizar y desvirtuar los derechos de reunión pacífica y de petición legítima. La libertad de prensa, circunscrita con restricciones capciosas que provocaron los sarcasmos de Ramírez, salió intacta, gracias a la defensa intrépida de Zarco. Redactor del más acreditado de los periódicos liberales, el siglo XIX, Zarco salió a la defensa de su profesión con celo militante, pero se llevó el día menos por virtud sindical que por publicidad de un escándalo en que se encontraba implicado en aquel momento. M. de Gabriac, el ministro francés, había ofendido a la colonia francesa por el tacaño de su contribución a una colecta en favor de las víctimas de una inundación en Francia, y sus compatriotas lo habían castigado con una cencerrada, serenata de cazuelas, sartenes y otros instrumentos de percusión domésticos. El incidente salió en El Siglo, celebrado por el mismo redactor, y sobre él el diplomático furibundo descargó su ira, amenazando al gobierno con un incidente internacional si no se castigaba públicamente al culpable. El gobierno tuvo la debilidad o el tino de someter la disputa a un juicio congresional, solución que Zarco acogió con agrado y aprovechó con creces. El pleito hubiera sido maná del cielo para el publicista menos calificado, y Zarco era todo un maestro del oficio. Convirtiendo el lío en juicio bufo, se dio el gusto de divertir al Congreso con una versión solemne de la cencerrada, picando a la víctima con sal y gracia, y desplegando humor, buen humor, moderación y una urbanidad tal que demostraba su dominio de las más precisas cualidades francesas, y acabó por desinflar la amenaza de un incidente internacional con una sola punzadita. Tengo que decir que recibir una cencerrada puede ser una verdadera mortificación, terminó diciendo entre las carcajadas de la corte, pero nunca una de las funciones oficiales de un embajador. Triste sería que creyéramos que los vencedores de Oriente habían de venir a nuestras playas al son de una cazuela y que su majestad el emperador y sobre todo el pueblo francés habría de hacer cuestión nacional de una ocurrencia que cuando más hará reír a todo París. Huelga decir que salió absuelto, burla burlando. Zarco dijo claridades no solo al ministro, sino al Congreso, y tocando el punto sensible de la intromisión extranjera, se llevó el día sin dificultad, y la libertad de la prensa fue incorporada a la Constitución con aplausos patrióticos. Pero solo gracias a la energía incansable de una minoría dinámica, los principios medulares de la democracia penetraron la presión siempre más apretada de los moderados. La inercia de la mayoría iba consolidándose a medida que los trabajos del Congreso tocaban a su término y se aproximaban el fallo de la nación. En octubre estalló otra azonada en Puebla, motivada esta vez por la ley Lerdo, y aunque vencida por Comonfort, el triquitraque de pronunciamientos no dejó de inquietar profundamente a los legisladores. Para unos cuantos, pero muy contados intrépidos, el nuevo motín confirmaba plena y oportunamente su pronóstico de que las medias medidas suscitarían la misma resistencia que las integrales, y que si se quiere halagar al clero, bueno es recordar que esta clase no transigirá con la libertad. Pero ellos eran una minoría que luchaban por conservar el terreno ya conquistado. A tal grado llegó la nerviosidad parlamentaria que se renovó la proposición de volver a la Constitución de 1824 y se reprobó la moción por un margen tan escaso que puso en peligro todo lo realizado y echó sobre las últimas sesiones una larga sombra mortal. El transcurso del tiempo también hizo mella en el espíritu de los delegados, y la filosofía de los cuerpos legislativos, cansados por una asentada laboriosa y ansiando el reposo, sentados a la mesa por espacio de un año, se apresuraron a terminar, a rajatabla. El 5 de febrero de 1857 se proclamó la Constitución. Una solemne unanimidad caracterizó la sesión de clausura. Gómez Farías presidió la función arrodillado delante del Evangelio,
jurando fidelidad y firmando primero el convenio. 100 diputados, puestos de pie, prestaron el juramento al unísono, y el volumen fue depositado en manos de Comonfort, quien juró conservarlo, coronando la finalidad de la obra con el reconocimiento de su falibilidad. Comonfort pronunció algunas palabras en tal sentido, y León Guzmán, el presidente del Congreso, le dio la réplica con la fidelidad del eco. El Congreso, dijo, está muy lejos de lisonjearse con la idea de que su obra sea en todo perfecta. Bien sabe, como habéis dicho, que nunca lo fueron las obras de los hombres. Sin embargo, cree haber conquistado principios de vital importancia y deja abierta una puerta amplísima para que los hombres que nos sigan puedan desarrollar hasta su último término una justa libertad. Tal fue, en efecto, el triunfo de los constituyentes de 1856, un triunfo eventual. La nueva Constitución era un esfuerzo inacabado, un vehículo para avanzar, y una transacción entre lo fundamental y lo factible. Código político más bien que social, representaba un adelanto muy relativo sobre la Constitución de 1824. Al igual que aquel contrapeso tan difícil de superar, consagraba tácita, pero no menos implícitamente, el principio cardinal de la intolerancia religiosa, garantía perenne de todos los demás estancos de la sociedad colonial. Y los dos estatutos anticlericales incorporados en la Constitución, la Ley Juárez y la Ley Lerdo, tuvieron su origen fuera en vez de dentro del Congreso. Los tabúes principales quedaron intactos, pero si los cimientos sociales eran defectuosos o fragmentarios, se había creado y puesto al alcance del pueblo, o de la porción consciente del pueblo, el mecanismo político de la más acreditada marca moderna con que perfeccionarlos. La Carta Magna de 1857 establecía los principios estructurales de la democracia, las libertades técnicas de pensamiento, de enseñanza, de prensa, de trabajo, de reunión, de petición, y una réplica fiel de los derechos del hombre informaba por primera vez a una nación crónicamente inorgánica de sus derechos naturales e inenajenables, conculcados en su cuna. Las conquistas más apreciadas por los técnicos fueron, por lo tanto, las que contrastaban más visiblemente con las lacras del pasado. Una larga y amplia lista de derechos civiles, catálogo que por su mismo carácter y extensión recapitulaba y acusaba los abusos codificados de las décadas turbulentas de despotismo, garantizaba los derechos de apelación judicial, de fianza legal, de careo con el acusador en los procesos criminales, de acceso al material de defensa, de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Prohibía la prisión previa por todo delito que no implicara el castigo corporal, así como la aprehensión por más de 3 días y más de un juicio por el mismo delito, y las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales, y la prisión por deudas y las leyes retroactivas. Y dio cima a la obra con el amparo constitucional, con la abolición de la justicia de clases por la Ley Juárez y con la derogación de la pena capital por los delitos políticos. 3 garantías dictadas por la conciencia común que tenían los legisladores de la falibilidad humana. Cualesquiera que fuesen sus defectos, los constituyentes de 1857 no carecían de humanidad. Por el contrario, la calidad humana era a la vez su fuerza y su flaqueza, la causa de sus triunfos y la disputa de sus debilidades, la inspiración y la apología de reformas parciales concebidas por liberales incompletos y carnales. Las partes no eran iguales al todo, pero el todo era un mosaico compuesto de muchas y muy variadas mentalidades, disímbolas en valor y en visión individuales, pero informadas todas por un afán de generosidad que se empeñaron en traducir en una aproximación de la siempre imposible justicia humana. Y el esfuerzo interminable produjo unos obreros maestros, resueltos a llevarlo adelante. El triunfo constitutivo del Congreso no fue el código que formó, sino los hombres que salieron de su seno. Las leyes dieron hombres leyes, los contados campeones que, por ser hombres en todo,
dominaron al Congreso durante los primeros 6 meses y que descollaron por su constancia en los días de desintegración, llegaron a la clausura, identificados con todas las bases democráticas del Código y reconocidos como los protagonistas de la reforma. Ramírez, el cáustico iconoclasta; Prieto, el demócrata sentimental; Zarco, el racionalista recio; Ocampo, el militante ocasional; Mata, el maestro discípulo; Guzmán, el apologista optimista; Arriaga y Olvera, los visionarios realistas. Todos se habían caracterizado inconfundiblemente ante el país, y todos personificaban elementos del carácter nacional indispensables a la formación de un movimiento popular, porque el movimiento, todavía en formación, sólo podía manifestar su fuerza y su continuidad por los conversos que reclutara, y ese triunfo también era por venir. Un converso notable se sumó al recuento de liberales enteros antes de terminar el Congreso sus labores. Santos Degollado, el gobernador de Jalisco, era un ejemplo relevante del potencial humano producido por la Constitución. Partidario del plan de Ayutla, había militado al lado de Comonfort con intrepidez. Pero el Congreso Constituyente aportó poco, y aquel poco desafortunado e impolítico, al proponer en las sesiones iniciales la refundición de un código anterior, hasta que, arrancado de sus contemplaciones por la marcha de las ideas, se entregó a la dinámica del progreso y se enfiló con los puros. La Constitución iba más lejos que sus convicciones, pero la suscribió con una lealtad igual al celo de los que la elaboraron, y por eso su adhesión tenía un valor particular. De todas las conversiones efectuadas por la gran aventura colectiva de reconstruir a una nación, ninguna era tan feliz como la evolución de Santos Degollado. Superando su timidez política y su visión defectuosa, ganó la fe con la disciplina. La disciplina era el crisol de su carácter, y hasta donde era capaz de llevarla, lo demostró con motivo de un incidente que enfocó la atención sobre él antes de la clausura del Congreso. Terminada la redacción de la Constitución, la Asamblea prolongó sus sesiones con un epílogo a sus labores, en el cual Degollado figuraba como protagonista. Un año antes había expulsado de su estado a un cónsul norteamericano y disciplinado a un cónsul británico, implicados en un motín reaccionario. La legación británica había protestado ante el gobierno, y Comonfort puso el caso en manos del Congreso, constituido en gran jurado. El lío era la contraparte del caso Zarco, pero mucho más grave. De la legación británica no era posible burlarse con la misma impunidad que en el caso de M. de Gabriac. El cónsul era socio de un banco angloamericano y aprovechaba el excatur para encubrir un pingüe negocio de contrabando, y Comonfort tomó la cosa tan en serio que mandó un enviado especial a Londres para evitar un incidente internacional. Sin embargo, la sentencia fue idéntica. Tratándose de la intromisión de un representante extranjero, Degollado salió absuelto por decoro nacional. Lo notable del caso fue su defensa. La sacrificó en aras de la paz y terminó su peroración con la oferta de continuar haciendo el papel de reo con tal de prestar un servicio más a mi patria. La frase pintaba al hombre, pronunciada por cualquier otro acusado, hubiera sido aplaudida como un lance forense, pero Degollado ni siquiera se dio cuenta del efecto histriónico de su actitud. Ajeno al artificio y dotado de la sinceridad y del candor de un adolescente, tenía la vocación del martirio y el afán del sacrificio, y fue aquella calidad o aquella flaqueza del reformador lo que lo encariñó con el pequeño núcleo de radicales, ya que todos sabían que, al lanzarse la Constitución, les haría falta los mártires. Con Degollado la lista quedó casi completa, pero no se olvidaron los ausentes. Repetidas veces se invocaron dos nombres providenciales en la batalla parlamentaria. Cuando Ponciano Arriaga retaba al gobierno, siempre indeciso ante los pasos difíciles para que tomara posición, el Partido del Progreso, dijo, tiene derecho para preguntar al partido del gobierno cuáles son sus reformas. La ley Juárez, la ley Lerdo. No es menester decir que los señores Juárez y Lerdo no pertenecen al partido moderado. Siempre que la lucha vacilaba, surgieron sus estandartes. Siempre que se vieron vencidos, invocaban sus númenes. Siempre que los contrarios avanzaban incontenibles,
izaban los hombres banderas para compensar el peso numérico, y disuelto el Congreso, más que nunca necesitaban el apoyo de los hombres leyes.